Bienvenidos a Estudio 7. Texto, idioma y mensaje, en solo 7 palabras. Texto, idioma y mensaje, en solo 7 minutos. En esta ocasión damos inicio al análisis de otro libro. Me refiero al libro del profeta Daniel. Espero que este estudio, junto con el de Apocalipsis, sea de provecho para nuestra mejor comprensión del contenido de ambos libros y también para nuestra experiencia espiritual. Los primeros 2 versículos de Daniel dicen así. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Saíner, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay algo peculiar en el inicio del libro de Daniel. El detalle cronológico del tercer año aparece 3 veces en el libro. La primera ocasión obviamente es esta y se refiere al reinado de Joacim. Las otras 2 se hallan en el capítulo 8, 1 y en el 10, 1, y se refieren en esos casos al reinado de Belsasar y al de Ciro, respectivamente. Resulta curioso que la expresión también ocurre en Esther, otro libro relacionado con el imperio persa. Dejando a un lado la peculiaridad del dato, esta expresión, aunada a la del reinado, es un rápido y lógico aviso a los lectores de Daniel de que el reino de Judá, y lo que éste implica, ha llegado a su fin, dando paso al de Babilonia y al de Persia. Que en las siguientes ocasiones la expresión del reinado se refiera a alguno de estos 2 imperios y el hecho de que Joacim sea mencionado solo una vez más en el libro, en el versículo 2, es evidencia de ello. Punto y aparte será el uso de la palabra reino, como se verá en su momento. Al decir que vino Nabucodonosor, Daniel no solo nos presenta un nuevo personaje, lo presenta como protagonista humano del capítulo 1. El uso del verbo venir así lo demuestra. Aunque usado en Ifil este verbo puede traducirse como traer, la idea básica del verbo permanece, ya que traer algo requiere que alguien haya ido a tomarlo y entonces se desplace trayéndolo. Tal es el caso de Nabucodonosor, quien viene a Jerusalén, toma parte de los utensilios del templo, los trae a Saíner y los coloca, trae, en hebreo, en la casa del tesoro de su Dios, Daniel 1, 2. En el siguiente versículo, Nabucodonosor hará traer a jóvenes destacados, los cuales serán traídos ante él, al final de un periodo de prueba, tal como él pidió que se los trajeran, 1, 18. Visto así, Nabucodonosor aparentemente no solo puso bajo su control la ciudad de Jerusalén y a su rey, sino también parte de los utensilios del templo y parte de sus jóvenes más destacados. Todo esto descrito con la ayuda del mismo verbo, venir /traer. Vale la pena mencionar que la escritura hebrea del nombre Nabucodonosor usada en el versículo 1 es única en todo el libro. Dado que la diferencia aquí, en este nombre, es esencialmente el uso de una letra más en hebreo, pero esta es muda, la pronunciación en español no resulta afectada. Pero, si bien esta es la única vez en la que el nombre en cuestión aparece así en Daniel, este no es el caso en los libros de Jeremías, Reyes y Crónicas, en donde aparece 11 veces, siempre en el contexto del sitio de Jerusalén y la conquista del reino de Judá. Algo que evidentemente nos lleva a conectar el primer versículo de Daniel con la imagen del conquistador babilónico plasmada en dichos libros. La expresión rey de Babilonia o, en hebreo, rey de Babel, solo aparecerá una vez más, para referirse, en el 7, 1 al reinado de Belsasar. Pero es un hecho que, en el verso 1 es usada como poderosa y adversa contraparte de la expresión rey de Judá. Por su parte, el papel del nombre Jerusalén será vital para Daniel, pero ya no en este capítulo, sino en el capítulo 9, debido a la naturaleza y contenido de este, siendo así la única otra sección del libro en donde se mencionará específicamente en 6 ocasiones. Esto hace que, sumando su mención en el versículo 1, Jerusalén se mencione 7 veces en el libro. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Pero el aparente control de Nabucodonosor es refutado en el versículo 2, cuando se nos dice que fue el Señor quien dio o entregó en su mano a Joacim y parte de los utensilios del templo. Mientras que los mismos babilonios se jactarían de haber derrotado al Dios de Judá, al no haber podido defender los utensilios de su casa, quienes desean hacer caso a la verdad inspirada pueden notar que fue Dios mismo quien dio o entregó, porque es Él quien verdaderamente tiene el control y no Nabucodonosor. Así, mientras el verbo venir /traer da protagonismo al rey de Babel, el verbo dar /entregar nos presenta al protagonista central del capítulo y de todo el libro. Es Dios quien entrega a Jerusalén, consecuencia avisorada en Deuteronomio y varias profecías, pero es también quien dará gracia a Daniel, 1, 9, y le dará a él y a sus amigos conocimiento e inteligencia, 1, 17.
lo que permitirá que estos jóvenes comiencen a testificar al interior de la corte babilónica y ante el monarca más poderoso de aquel entonces. Es un hecho, el libro desarrollará la batalla entre Dios y el Dios de Nabucodonosor, entre la casa de Dios y la casa de su Dios babilónico. Lucha cuya historia está muy relacionada con las palabras, utensilios de la casa de Dios, la cual aparece 4 veces más en el Antiguo Testamento, 3 veces en Segundo de Crónicas, libro posterior al exilio que también narra los agravios cometidos a estos enseres sagrados, pero que aparece por última vez en Nehemías. Para contarnos que dichos utensilios regresaron a su lugar de origen, a la casa de Dios, Nehemías 13, 9. De esta forma, el inicio de Daniel nos pone al tanto de varios grandes temas que este libro abordará, pero también nos adelanta quién ganará en el conflicto planteado desde el versículo 1. En efecto, el inicio de Daniel nos asegura que Dios tiene el control y, entre los triunfos que logrará, lo relacionado con su casa será restaurado y vindicado. El resto del libro lo ejemplificará y nos permitirá captar en detalle todo lo relacionado con esto. El mensaje en 7 palabras, para esta ocasión, es el siguiente. Dios tiene el control, Babilonia no ganará.